Las Escrituras nos piden que prediquemos el Evangelio. Perdón. La palabra nos pide que prediquemos el Evangelio, lo que llamamos evangelizar. Pero la pregunta es, ¿solo eso? ¿Hemos sido llamados solamente a predicar el Evangelio? Lo que generalmente llamamos como la Gran Comisión era un mandamiento del Señor Jesucristo de pedirnos hacer discípulos. Es cierto que predicar el Evangelio se puede llegar a hacer de una forma sencilla y que incluso un niño lo entienda. Pero discipular es una cosa que requiere más tiempo, que requiere un acompañamiento, que requiere trabajar distintos aspectos de la vida expuestos a lo que Jesús dijo. Y lo que estamos haciendo aquí en realidad no es un discipulado. Lo que estamos es dando unas herramientas, estamos dando unas ideas base o clave para trabajar, no solamente a nivel personal, sino para que podamos llevar a cabo el mandamiento que el Señor nos dio con las personas que el Señor ponga a nuestro alrededor, a nuestro lado. Y el tema que tenemos hoy es tratar o terminar con el pasado. Mi intención no es desnudar el alma de nadie, eso sería mucho más exhaustivo y sería algo personal, sino algunas ideas para que sepamos bíblicamente cómo mirar al pasado y qué hacer con respecto a lo que quedó atrás. Mirad, hermanos, es cierto que cuando creemos en el Señor, cuando venimos al Señor, dependiendo de la edad, cuanto más edad, todavía más, pero siempre quedan cosas que arrastramos de atrás. Hay cosas que arrastramos de nuestro pasado. ¿Cómo debemos tratar las cosas que venimos arrastrando de lo que quedó atrás? Es curioso que las Escrituras, el énfasis que hacen es en mirar hacia adelante y no remover demasiado las cosas que han quedado atrás. Y esto tiene mucho sentido por varios motivos. Pero uno de ellos, hermano, y la experiencia me dice que es así, las personas que remueven mucho su pasado no se terminan despegando demasiado de él. Porque lo que queda atrás no solamente queda atrás como hechos o como una condición que hemos tenido atrás, sino que eso ha formado parte de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro interior. Cuando removemos mucho las cosas que quedaron atrás, no acabamos de despegarnos de ellas, especialmente desde dentro. Y de lo que no nos despegamos por dentro, es fácil que volvamos hacia atrás. Cuando tenemos un apego interno a algo interiormente, eso nos puede ir tirando hasta volver a caer o a repetir cosas que pensamos que ya quedaron muy atrás. Quiero poner un ejemplo bíblico sencillo. ¿Qué le pasó a la mujer de Lot? La mujer de Lot, Dios la rescata, la saca de Sodoma y de Gomorra y le dicen, no miréis atrás. Y ella salía mientras miraba. Mientras iba saliendo, iba mirando todo lo que había dejado atrás, hasta que la paralizó y quedó hecha una estatua de sal. Yo no soy muy amigo, hermanos, de... Voy a poner ejemplos que seguro hemos conocido. Cuando el Señor toca la vida de alguien que está, por ejemplo, en toxicomanía, que viene del mundo de la droga, esos son cadenas muy fuertes. Y hay veces que el Señor toca la vida de una persona y rompe con todo eso, y estas personas vienen al Señor. Pero hay veces que no se acaban de despegar de donde el Señor los sacó. Y no avanzan mucho porque todo es de donde el Señor me sacó, el Señor me sacó, de donde el Señor me sacó. Todo es eso. Y hay un momento en que ese pasado
desde el que el Señor te sacó se convierte en tu identidad cristiana. Y eso es un error. Le pido al Señor que me dé sabiduría y saberme explicar. Si uno solamente concibe su vida cristiana con respecto a de dónde el Señor le ha sacado y tiene siempre mezclando las dos cosas, tu identidad en Cristo siempre va a estar condicionada por eso. Y no quiere decir que olvidemos de dónde el Señor nos ha sacado, pero en Cristo la identidad ahora es otra. Aquello era un viejo yo y en Cristo tienes una novedad de vida. Eres una nueva persona en Cristo. No podemos estar vinculando la nueva identidad en Cristo constantemente con la identidad de lo que fuimos en el pasado. Y otro ejemplo bíblico de esto podemos verlo en Israel. El pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto, pero no para que se quedaran dando vueltas alrededor de Egipto, sino para que fueran poniendo cada vez más distancia con Egipto y llegaran al lugar que Dios les había prometido. Dios no me ha sacado de mi viejo yo para que yo siempre esté circundando mi vieja naturaleza. Dios me ha rescatado de mi viejo yo para que mire adelante y desarrolle la nueva vida en Cristo. Y esto que parece tan sencillo, hermanos, pero es un trabajo de corazón. De hecho, Israel tuvo problemas porque cuando ya Egipto les quedaba lejos, en el fondo había ciertas cosas de Egipto que ellos echaban de menos. Y luego volveré a tocar algún detalle que tiene que ver con esto. Mirad, hermano, lo que hayamos hecho en el pasado, lo que hayamos sido en el pasado, cuando uno viene a la cruz de Cristo, queda cubierto por su sangre, queda crucificado en la cruz, y lo que a Dios le importa es el a partir de ahora cómo vamos a caminar y qué vida vamos a desarrollar. Eso es lo que importa en las Escrituras. Y tenemos que darnos cuenta que lo que hayamos ido atrás, hay que ponerle fin a eso y, como decimos, y tirar para adelante. De cualquier manera, no. Tirar para adelante en Cristo, en su palabra y en el poder del Espíritu Santo. Si no ponemos fin a esas cosas, hermano, y dejamos mezclado lo antiguo con lo nuevo, al final eso va a considerarse un fundamento para seguir adelante y no nos va a dejar. No nos va a dejar. Tienes que darte cuenta que eres una nueva persona en Cristo para asegurarte de que el fundamento de tu vida en Cristo sea esa novedad de vida, ese ser una nueva criatura y no tomar como fundamento lo que fuimos. Cuando el fundamento de la vida en Cristo es lo que hemos sido en el pasado, no avanzamos, hermanos, no maduramos y debemos procurar y que se nos meta en la mente y en el corazón que discipular a alguien es ayudar mientras caminamos a que esa persona sea madura en el Señor. Muchas veces, no lo digo por las personas de más edad que están aquí, pero sé que vais a entender este ejemplo. ¿Os habéis dado cuenta que cuando las personas son muy mayores, tienen mejor memoria para su niñez que para lo que pasó el mes pasado? ¿Habéis visto que cuando se llega al final de la vida se entronca con el principio? Mentalmente, en la memoria. Y a veces la familia no lo dicen delante de las personas, dicen, está como un niño chico, está como un niño pequeño. Vamos, es un niño. Por eso muchas veces se dice que la niñez se vive en los primeros años cuando se nace y en los últimos años que el Señor da bajo este sol. Eso no puede ser así espiritualmente. No podemos estar permanentemente enganchados en la memoria, en el pensamiento y en el corazón
en lo que hemos sido tiempo atrás. Con respecto a esto, hermanos, decir también, y ya vamos adelante, que ser salvos no depende de las rectificaciones de lo que hayamos hecho antes de conocer al Señor Jesucristo. Porque hay quien piensa que por no rectificar cosas del pasado, y que hay veces que ya no se puede hacer nada, su salvación está condicionada. Esto no es bíblico. Esto es un engaño de tu mente, de tu corazón o del diablo que no quiere que creas. El poder de la cruz de Cristo es hacer un antes y un después total. Y si yo quisiera alargarme, haría ahora una reflexión de lo que pasó en Egipto con Israel. Cuando ellos salieron, cambió todo. Era para depender de Dios, pero ya no estaban en su casa. Y, oye, la tierra de Gosén, Dios les libró allí de algunas plagas. Estaban a gustito, ¿para qué salir? Dios les protege. Sin embargo, el propósito de Dios es dejar todo eso atrás. El propósito de Dios es rescatarlo, es un antes y un después completo. Por tanto, hermano, que nadie piense, y a veces cuando una persona se acerca al Señor, a veces creen que no pueden ser salvos por su pasado. Creen que Dios no tiene nada que hacer con ellos porque mira cómo fueron, mira lo que hicieron. Esto no es bíblico. Lo que Dios pide es que vengas a Él, que te entregues a Él y que todo lo de atrás quede crucificado en la cruz de Cristo. Ser salvo no depende de rectificar lo que uno haya hecho antes de conocer el Evangelio. Amén hasta aquí, hermano. Voy a avanzar un poco. Esto era una introducción y vamos a ver algunos puntos. Ya digo, no me voy a alargar, pero ¿de qué manera o cuál es la actitud que debemos tener a la hora de arrepentirnos? El Evangelio del Reino empieza por el arrepentimiento. Esto lo predicó Juan el Bautista, esto lo predicó Jesús, esto lo predicó los apóstoles. El Evangelio del Reino. Y empieza por un arrepentimiento. Ahora, ¿de qué manera o cuál es la actitud que debemos tener cuando nos arrepentimos? Y estoy en 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 al 11. Voy a parafrasearlo un poco, porque luego tengo otros textos que son largos, y las citas las tenéis o se os puede facilitar. En 1 Corintios 6, el versículo 9, Pablo dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no os equivoquéis, no os desviéis. Y ahora hace una lista. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones. Hace una lista de lo que son injusticias, de lo que no es la justicia de Dios y de lo que no hereda el reino. Y quiero subrayar 3 o 4 que no se mencionan tanto, porque normalmente las cuestiones que tienen que ver con sexualidad o idolatría nos parecen escandalosas, pero hay otras que en la Escritura también son tan escandalosas unas como otras. Dice, ni los ávaros. La avaricia está mencionada aquí exactamente en la misma lista que las otras cosas. Y la avaricia es una cuestión seria. Ni los borrachos. Emborracharse cuando uno está en Cristo no es ninguna tontería. Es algo que la Escritura prohíbe. Y puede parecer casi de perogrullo, pero yo me he encontrado con personas que llevaban mucho tiempo en el Evangelio y hasta con responsabilidades en la Iglesia, que pensaban que emborracharse es exactamente lo mismo que bailar. Eso bíblicamente no es así. Ni los maldicientes. La palabra maldiciente aquí en griego se refiere a calumniadores, difamadores o ultrajadores. La calumnia, la difamación, el cargarte la imagen de alguien, el hacerle una guerra por detrás, la Biblia lo condena y lo pone en la misma lista que la fornicación, la idolatría o el adulterio. Pero que no parece un pecado tan grave.
Porque, bueno, muchas veces estas cosas se hacen por detrás, entre tú y yo, pero no se lo digas a nadie. ¿Y qué crees? ¿Que los adúlteros se lo dicen a todo el mundo? Tan secreta una cosa como la otra. Hermano, estos son pecados también. Ni los estafadores. Son pecados que generalmente se mencionan poco y está aquí. Y fijaos lo que dice Pablo a los Corintios. Y esto erais algunos. Esta lista de chuches que viene aquí en el versículo 9 era el pasado de algunos creyentes en Corinto. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? ¿Qué es lo que dice Pablo? Pero ya, mas ya, ahora habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús. Y te voy a decir una cosa, si eres capaz de tomar la decisión de no quedarte en tu mente, en tu corazón, enganchado a tu pasado, de decirle al Señor, Señor, haz de mí una persona nueva, dejo todo atrás y lo que tú digas y mirar para adelante, es sorprendente el testimonio que eso puede significar. Porque a veces somos incrédulos. Cuando una persona viene al Señor y viene con determinados tipos de problemas, es fácil que pensemos, esto me parece a mí que no. Ya se ha acercado al Señor, pero yo creo que mucho no va a caminar o va a volver atrás. A veces somos incrédulos con personas con determinados tipos de ataduras. La Escritura dice que independientemente del pasado que traigan, hay que mirar adelante, lavados, santificados y justificados. Si una persona viene a Cristo, tiene eso independientemente del pasado y se cubre. Ahora, Efesios 2, del 1 al 5. El apóstol Pablo dice, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, está hablando del pasado de los efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esto es el pasado de ellos. Dice que eso era seguir la corriente de este mundo, lo que gobierna Satanás, el príncipe de la potestad del aire, y que es el espíritu que opera a los hijos de desobediencia. Aquí hay cosas que nosotros hoy por hoy no podemos cambiar. Los delitos y pecados es la corriente de este mundo. Es lo que quiere Satanás y los hijos de desobediencia. Y yo no puedo cambiar eso. Pero fijaos lo que dice el versículo 3, y ahí quiero subrayar alguna cosa. Dice que en ese tiempo vivíamos haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí hay un detalle importante. Cuando estábamos muertos en delito y pecado y andábamos en otro tiempo en eso, se hacía la voluntad de la carne y de lo que pensábamos. Y esto es un detalle bastante importante. Y luego dice al final, pero estando aún así, nos dio vida, hablando de Dios, vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso es lo que tiene la gracia de Dios, que independientemente del pasado, nos amó y nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, aquí viene el detalle. La carne tiene una voluntad. La carne tiene un querer, unos caprichos, unos anhelos, y tus pensamientos también. La carne tiene una voluntad y los pensamientos también tienen su propia voluntad. ¿Y por qué estoy subrayando esto? Esto es importante. Igual tú no puedes cambiar el mundo, a Satanás tampoco lo vamos a cambiar, y hay hijos de desobediencia que seguirán desobedeciendo. Pero sí podemos orientar los deseos, la voluntad
y los pensamientos de las personas, empezando por uno mismo. En eso se puede trabajar. Y esto Pablo lo sabía. Por eso en Romanos 7, cuando Pablo habla de la lucha interna, dice, es que, estoy en Romanos 7:15, voy ligero, es que no hago lo que quiero. Es decir, hay cosas que quiero hacer y al final no las hago. Y luego dice, y hago lo que no quiero. Esa es la lucha. Pero fíjate un detalle. Pablo no está diciendo que no tropiece nunca. Pero Pablo sí tiene claro lo que quiere y lo que no quiere. ¿Me explico? Pablo quiere hacer la voluntad de Dios y a veces no la hace. Pablo no quiere tropezar y a veces tropieza. Pero tiene muy claro lo que quiere. ¿Me explico? Y para romper con el pasado, para tratar con nuestro pasado, esta es una pregunta clave. ¿Quieres? ¿Quieres? ¿O en el fondo amamos o extrañamos cosas del viejo yo? Este es el punto clave, hermano. Si yo tuviera que subrayar una sola palabra de toda esta predicación, sería esa. ¿Quieres? ¿Quieres? Y hay que decir algo. Si realmente no queremos, entonces uno se puede plantear si realmente aceptó el señorío de Cristo en su vida. Pero la pregunta es, ¿quieres realmente dejar atrás tu pasado? ¿O hay cosas que sí, cosas que no? Porque lo que hace la cruz de Cristo es una nueva criatura, no una criatura mezclada. Hermano, yo tengo una perrita y algunos tenéis perritos, pequeñita que es muy linda. El Señor la creó así. Tiene una cara muy graciosa, muy simpática, pero si un día yo me encontrara que la perra tiene pezuña de, qué sé yo, o pata de un caballo, o que tiene de otro animal que sea bonito, no sé, un koala, que los koalas a mí me resultan bonitos, una cara de koala, me gusta mucho el plumaje de la paloma y le sale una ala de paloma en la espalda a la perra, eso sería un monstruo. Ahora mismo la perrita es un encanto, pero si hiciéramos una mezcla, incluso de las cosas que yo pienso que son encantadoras, de varios animales, seguramente me sale un bicho monstruoso. Y si eso es aberrante, ¿no pensamos que es aberrante mezclar la nueva vida en Cristo con el viejo yo? Por eso la pregunta clave es, ¿realmente queremos dejar atrás? ¿Quieres dejar atrás la voluntad de la carne? ¿Quieres dejar atrás la voluntad de los pensamientos? Eso es una lucha, porque hay veces que hay cosas que quiero yo, que pienso yo, que planeo yo, y ahora veo que Cristo en la palabra me dice, tira por aquí, y no es lo que yo he pensado. Aquí está el verdadero discípulo de Cristo. ¿Qué quiero hacer? La voluntad del Señor. Eso es lo que Jesús tuvo que decidir, y eso que no era por un tema de pecado. Si es posible, Padre, pase de mí esta copa. Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Uf. Tremendo. Eso que hizo Jesús no es lo que yo pienso, lo que yo planeo, sino lo que tú quieras, Padre. Eso es lo que hace que rompamos definitivamente con el pasado. Y quiero decir una cosa, hermano. En Filipenses 4:8, un pasaje que muchos conocéis, por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, y termina diciendo, en esto, pensad. Un detalle curioso. Se puede decidir en qué pensamos. Se puede decidir qué es lo que tenemos en nuestra mente. Eso es una potestad que tienes tú. Y no me voy a meter, no tenemos tiempo, ni es mi idea, pero quiero decirte algo. Y esto lo he observado también en cuestiones pastorales. Cuando hay personas que tienen tratos con el mundo
vamos a decir, de lo oculto, digamos con el mundo espiritual de las tinieblas, una de las cosas que les ocurre es que van perdiendo la capacidad de tener voluntad sobre su mente. Que nadie piense, yo no controlo bien mis pensamientos, ¿será que no estoy, no nos vayamos a ese extremo? No es fácil, hay lucha en controlar los pensamientos. Eso es como un músculo y si no se trabaja, pues, ¿qué le va a pasar a Conchi cuando le quiten el cabestrillo? En solamente 2 o 3 semanas, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Conchi? 15 días. Pues en solo 15 días, sin utilizar el brazo, nada más que le quiten eso, el brazo se le queda como de goma. ¿Verdad? Pues los pensamientos, ¿qué pasa cuando no los controlas tú y te acostumbras a eso? Es delicado y es muy peligroso. Porque Dios te ha dado a ti la administración y la responsabilidad de tener voluntad sobre tus pensamientos y de controlarlos tú. Por eso el Espíritu Santo es espíritu de poder y de dominio propio. Y por eso aquí no defendemos esa supuesta llenura del Espíritu Santo donde uno pierde el control y el dominio propio. Eso jamás nos lo pide la Escritura. Una cosa es que voluntariamente nos sujetemos a Cristo y otra cosa es no tener control de ningún tipo. Así que podemos decidir en qué pensar. Y en esta dirección me voy a Efesios 4, 17 al 31. Voy a picotear un poco para no hacer una lectura bastante larga. Pablo le dice a los efesios que no anden como los gentiles. Y dice que andan en la vanidad, en la vaciedad de su mente, los pensamientos. Y eso les lleva a tener el entendimiento entenebrecido. Ahora, dice, ajenos a la vida de Dios, dice, por la ignorancia que en ellos hay y la dureza de su corazón, después de esto perdieron toda sensibilidad y se entregaron a lo que no debían. Y aquí viene algo que quiero subrayar, hermanos. ¿Qué es lo que hace que se pierda la sensibilidad de la conciencia? Cuando tú te has duchado, si te has duchado esta mañana, después de ducharte te habrás puesto ropa interior. Y cuando te pones ropa interior, tú notas que te has puesto algo, te aprieta el elástico. ¿A que sí? Tú te pones un reloj, tú notas que te has puesto algo, lo sientes. Pero ¿qué pasa a los 5 minutos o antes? Dejas de sentirlo. Y menos mal, porque si no nos volveríamos locos. Eso se llama umbral de sensibilidad. Y la conciencia tiene un umbral de sensibilidad. ¿Qué cosas alteran la sensibilidad de la conciencia? Aquí lo dice el apóstol Pablo. La ignorancia. Hay cosas de la conciencia que no avisan porque uno no sabe lo que Dios dice. Por eso tenemos responsabilidad en conocer las Escrituras completas. Si no se termina uno especulando. Bueno, pues, hombre, emborracharse es lo mismo, hay quien lo ve bien, quien lo ve mal, igual que los que bailan. ¿Qué dice la palabra? No me digas lo que piensas tú. ¿Qué dice la palabra? Porque si no, la conciencia queda insensible. Y lo segundo, que es muy peligroso para la sensibilidad de la conciencia, hermano, la dureza de corazón. Dicho en una palabra más entendible, obstinación. O dicho en plata, ser cabezones. Cuando nos empeñamos en algo porque es lo que yo quiero, eso es ser cabezota. El ser cabezota con las cosas nos hace perder sensibilidad en la conciencia. Y estas cosas se tienen que trabajar. Un poco más adelante, salto algunos versículos. Dice el versículo 22, el apóstol Pablo, en cuanto a la pasada manera de vivir, aquí está hablando del pasado, dice, despojaos del viejo hombre. ¿Qué quiere decir despojado del viejo hombre? Te voy a hacer la pregunta de otra manera para que tú mismo lo veas claro. ¿Qué es un despojo?
El despojo es basura. Y además, luego más adelante lo va a decir, hablando de la mentira y de otras cosas, dice, desechando la mentira. ¿Qué es un desecho? Pues la pregunta es la siguiente, hermanos, para tratar con el pasado. ¿Tu viejo yo, tú lo ves como un despojo o le tienes mucho cariño? Es que Dios juzga el viejo hombre como un despojo. Las prácticas de la carne las ve como basura. Incluso las de la justicia de la carne. Eso lo hemos visto en Jeremías no hace tanto tiempo. Cuando nosotros somos capaces de tener por basura todo lo que forma parte de la vieja vida, entonces Dios puede trabajar con nosotros para avanzar mucho más. Pablo tuvo que hacer eso incluso con cosas valiosas que en sí no eran pecado de su vida. Él tenía un caché o un pedigrí y dice que lo tuvo todo por basura para ganar a Cristo. Esto es necesario, hermano. Otra cosa también para tratar con el pasado. Efesios 5, el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia, y ahora vuelve a mencionar la avaricia. De esto se habla muy poco, hermanos, la avaricia. Se puede ser avaricioso por 1 euro, no por millones. La avaricia es una condición del corazón. ¿Y qué es lo que dice? Ni aún se nombre entre vosotros como es lo conveniente de los santos. Otra cosa para tratar con nuestro pasado es cuidar lo que decimos, cuidar las conversaciones. Y voy a hacer un recuento de estas cosas. Para no andar como en el pasado, tenemos que cuidar la sensibilidad de la conciencia. Ahora mismo estoy haciendo un pequeño resumen de lo que hemos visto. Y la sensibilidad se cuida no siendo cabezotas o obstinados y cuidando de no ser ignorantes. Por eso hay que predicar la palabra de Dios tal cual y no especular sobre ella. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? A Jesús le hicieron preguntas a veces. ¿Y Jesús qué respondió? ¿Cómo lees? Y nosotros a veces decimos, bueno, según es que hay una escuela, ¿qué tal? Bueno. Es verdad que hay cosas que son complicadas de entender. Pero el cómo vivir, muchas veces la respuesta es, ¿cómo lees? ¿Qué está escrito? Ya está. Lo demás lo ponemos nosotros quizás para insensibilizar la conciencia. Segundo, despojar el viejo hombre, verlo como un desecho. Debemos valorar y juzgar nuestra vieja manera de vivir desde la misma perspectiva que la ve el Señor. Y una renovación mental. ¿De dónde saco la renovación mental? Pues de los textos que hay antes. El versículo 23 de Efesios 4 dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Mira, hermano, ¿qué es una renovación mental? Renovar la mente de una persona necesita cuidar los pensamientos, pero también uno debe valorar qué es lo que motiva esos pensamientos. ¿Me explico? El espíritu de la mente es lo que motiva la mente. ¿Por qué estoy pensando esto? ¿Por qué estoy planeando esto? ¿Por qué estoy siguiendo esta estrategia? ¿Por qué estoy programando esto? ¿Qué es lo que motiva esas decisiones o esos pensamientos? Y en relación a cuidar los pensamientos, las conversaciones. Uno piensa lo que habla y lo que le dicen. Y volviendo al tema de la calumnia y volviendo al tema de las difamaciones, el problema de la difamación y la calumnia es que estás metiendo pensamiento en otra persona. Y a veces las difamaciones y las calumnias son peores dentro del campo cristiano. Porque el cristiano quiere ser prudente. Y entonces esto es lo que es una expresión de mi padre, antes no lo había oído. Y pone oídos murmuradores. Pero por prudencia no te lo dice. Entonces a mí me hablan mal de ti y yo no te lo digo. Por prudencia. Pero ya he dado oídos a una aversión y a una murmuración. Esto es un problema, hermano, es un pecado grave. Porque mete pensamientos, no renueva la mente, trae malas motivaciones a la mente de la persona y
y haces que la persona conecte con su yo antiguo. En función de lo que tú me cuentes de alguien, eso puede hacer perfectamente conectar con la vieja naturaleza de Efraín, que juzgará eso según le parezca, al antiguo yo. No sé si me estoy explicando. Quizá hoy es una predicación demasiado psicológica, ¿verdad? Pero quiero decir tres tipos de cosas que suelen hacer que las personas arrastren mucho peso de lo que queda atrás. Una, las cuestiones de los ídolos. Los ídolos, la Biblia dice que tengamos cuidado con ellos. Primera de Juan 5:21, guardaos de los ídolos. Primera de Tesalonicenses 1:9, os convertisteis de los ídolos a Dios. Y ojo, que muchas veces pensamos que un ídolo es ídolo cuando hay emocionalidad hacia una imagen o algo así, pero si uno vive conforme a lo que los ídolos ofrecen, ya está uno sirviendo a ese ídolo, independientemente de que te vayas detrás de un trono o no. Y aquí sí quiero hacer una pequeña puntualización. Hay que tener cuidado con los objetos, si una persona viene al Señor, con los objetos que están relacionados con la idolatría, porque hay veces que esos objetos tienen una vinculación sentimental para la persona. Es algo que a lo mejor si se lo regaló su padre, se lo regaló un hermano, una hermana, algo idolátrico, pero si te lo ha regalado un familiar o hay algo que le dé vinculación sentimental, te va a costar o va a costar más trabajo dejarlo atrás. Y eso es un problema. Y también quiero decir que a veces hay objetos idolátricos y no tan enrevesados como os podéis pensar, pero que yo he sido testigo de cómo esos objetos pues han traído problemas de tipo espiritual, y me estoy refiriendo a entidades no santas que han molestado a las personas. Y esas cosas terminan a veces simplemente cortando o desechando ciertos objetos idolátricos. No me lo estoy inventando. El Señor sabe que ahora mismo tengo ejemplos en mente. Hay que tener mucho cuidado con la idolatría. Y quiero decir una cosa. No solamente podemos ser idólatras de imágenes o de objetos. Mucho cuidado con no idolatrar el viejo yo. Voy a procurar decírtelo un poco más claro. No sea que tengamos una admiración discreta o secreta con lo que fuimos tiempo atrás. ¿Me explico? Voy a poner ejemplos claros para que no quede esto tan abstracto. Imagínate que yo era un bravucón, y cuando hablo, sí, porque yo antes era... Y en el fondo estás orgulloso porque todo el mundo te temía. ¿Me explico? O si eras un viva la vida... Y en el fondo estás orgulloso porque te las llevabas de calle a todas a tus pies. ¿Me explico? Eso es idolatría. Y es peligroso idolatrar el viejo yo. Porque entonces nos rompemos con eso. Hay que tener cuidado también, en Deuteronomio 12:30, el Señor dice le dice a Israel que no pregunte acerca de los dioses de las naciones que tenían alrededor, tratando de ver cómo eran, a ver cómo se sirven a estos dioses, porque eso les va a llevar a caer. Y hay veces, hermanos, que la idolatría se cuela en forma de tradiciones, en forma de costumbres, en forma de cultura, en forma de intelectualidad. Hay que tener cuidado con esas cosas también. Y si la idolatría tiene que ver con personas, porque a veces también en el pasado hemos idolatrado a personas, hay que tener cuidado, porque a veces por curiosidad podemos volver a nuestras idolatrías antiguas. ¿Qué será de fulanito y menganito? Hace tiempo has cortado porque sabes que había que cortar, pero la curiosidad por ver cómo anda te puede. Y a lo mejor eso te puede arrastrar a tu viejo yo. Paso a otro punto. Me quedan dos de lastres especiales que quiero nombrar. El primero ha sido la idolatría. El segundo, deudas pasadas. Hermano, hay veces que podemos arrastrar deudas que pueden ser económicas,
¿Qué pasa? Una persona viene al Señor y arrastra deudas económicas gordas de atrás. Esto puede suponer un lastre en el camino. Zaqueo, cuando aceptó al Señor Jesús, se levanta allí en su casa y dice: lo que haya estafado, a quien le haya pedido de más, lo voy a devolver cuadruplicado. Estaba haciendo lo que decía la ley de Dios, pero aún más. Y Jesús reconoce: ahora ha entrado la salvación en esta casa. Aquí ha habido un cambio de verdad. Pero Zaqueo trató de ajustar, de restituir lo que hubiera defraudado en el pasado. Hermano, este tipo de cosas genera más problemas de lo que nosotros pensamos. Porque incluso en matrimonios hemos conocido casos de parejas que se casan y arrastraban deudas o compromisos económicos que la otra persona no sabía. Y ahora te encuentras casado con una persona y tiene una deuda gorda y no lo sabías. Estas cosas ocurren, pero también hay que tener cuidado de que cuando venimos al Señor debemos procurar, si hay deudas, no solamente de bienes materiales, porque el apóstol Pablo, Romanos 13:7, dice que pagad a todos los que debéis, y habla de cosas materiales, pero termina diciendo que al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Va a haber ocasiones en las que va a ser imposible que se pueda devolver o se puedan restaurar las cosas. Hay veces que no podemos, está fuera de nuestro alcance, y si no se puede, no se puede. Pero no para ser salvo, y no porque la salvación dependa de esto, sino que si tenemos oportunidad y hay posibilidad de rectificar o restituir ciertas cosas, especialmente lo que tiene que ver con deuda. Y cuando digo deuda no me refiero solamente a lo económico, insisto. En el pasado a lo mejor ofendimos, deshonramos a alguien o dejamos de respetar a alguien. Y cuando eso queda ahí en deuda, no te puedo hacer una idea la cantidad de heridas que puede cubrir alguien a quien has deshonrado, que cojas y a lo mejor si lo deshonraste en público, que públicamente le honres. Eso también es pagar una deuda. Cuando estas cosas se hacen, hermanos, uno despega. Y no solamente eso, sino que es un testimonio. No hay que hacer estas cosas para ser salvo si uno conoce a Cristo. Si uno viene con muchas deudas y conoce al Señor Jesús, a lo mejor no puedes arreglarlo todo. Pero por testimonio, tu salvación no depende de eso, pero por testimonio, si puedes hacerlo, eso va a honrar al Señor también. Y a Él también le debemos honra. Y por último, relaciones personales. A veces, hermanos, hay personas que a veces son antiguas amistades o incluso familiares con las que no es conveniente o mantener relación o mantener la relación en los mismos términos que la tuvimos en el pasado. Hay personas que mantener la relación con ellas o igual que antes va a afrentar nuestro caminar en el Señor y nos pueden hacer volver atrás. Esto hay que tenerlo en cuenta, hermano. Y no solamente porque te arrastren a graves pecados, que puede ocurrir, sino simplemente hay personas que te hacen cambiar tus prioridades. Simplemente hay personas que te van a llevar a perder tu tiempo. Y recuerda que si pierdes el tiempo, estás perdiendo tu vida. La vida es un poco de tiempo que Dios nos ha dado debajo de este sol. Perder el tiempo es perder la vida. Aunque estemos muy sanos y muy saludables y lo estemos pasando muy bien. Perder el tiempo es perder la vida. Y hay veces que hay personas que, o por extremadamente absorbentes, o porque nos arrastran a perder el tiempo, o nos arrastran a pecados, o cosas que no son pecados, pero que son cosas de nuestra vieja vida, y nos hace dedicarle más tiempo de lo que se debe, hay que modificar el trato con estas personas, y a veces incluso cortar, porque van a afrentar nuestro caminar en Cristo. En Mateo 8:22, Jesús le dijo a un hombre que estaba diciendo algo lícito y que nosotros diríamos, ¡qué cristiano! Señor, yo te quiero seguir, pero primero
déjame que entierre a mi padre. Y el Señor le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Una cosa, hermano, lo he dicho otras veces y quiero repetirlo porque creo, o esto ha cambiado mi forma de ver muchas cosas. El amor, y dentro de poco pondré un mensaje de amor ecuménico, a ver si encuentro el vídeo y lo pondré y lo compartiré con algunos hermanos. Hoy el engaño va a venir por el amor, porque el Evangelio es amor y Dios es amor, pero el problema es qué significa amor. ¿Cómo concretamos eso de qué es amor? El amor bíblico es tratar al prójimo como Dios dice que tenemos que tratarlo. Y no me cansaré de decir esto, sé que suena poco romanticón, pero es lo más estable y lo que más edifica. Y estoy diciendo eso, hermanos, porque incluso con los padres, con los hijos, hermanos, tenemos responsabilidades, pero tenemos la responsabilidad que nos manda la Escritura. La que la Escritura nos mande para con el prójimo. Pero no más que eso. Porque a más que lo que diga la Escritura, habrá veces que será sí y habrá veces que será no. Sujetarnos a Cristo significa tratar a los demás como Él ha dicho que lo hagamos. Y ahí hay honra para los padres, ahí hay honra para nuestros familiares y para los demás también. Porque hay que amar hasta a los enemigos. Pero como dice el Señor, que hay que amarlo. Y digo esto, hermanos, porque este hombre parecía, Señor, yo te quiero seguir, pero primero mi padre. No sé qué tiempo le quedaría al padre, ni si tendría enfermedad, ni qué circunstancia. Pero hubo ahí una prioridad. Él condicionó seguir al Señor a un proceso de vida natural y familiar. Eso no hubiera llegado a nada. A veces las cosas que nos parecen más lícitas son las que más nos atan. Sobre todo si tiene que ver con nuestra vieja vida, que tiene una parte buena y que tiene una parte religiosa. Ya sabéis que hay un PDF con los puntos importantes que he tocado, pero si tienes que tratar con alguien porque lo estés discipulando, aparte de nuestra propia vida, estas cosas se tienen que tocar para que podamos avanzar y podamos alejarnos mucho de Egipto. Y cuando digo de Egipto no solamente me refiero al mundo físicamente. A veces quiero poner... El Señor me tiene que dar fuerza para poner mucha distancia con las cosas del Efraín pasado. Que el Señor nos guarde, hermano.